Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre hipotecas. ¿Fijas o variables? ¿Cuál nos conviene más? Esta es la pregunta del millón que se hace todo el mundo cuando va a comprarse un piso o una casa. Ya os adelanto que no existe una respuesta definitiva, sino que todo depende de nuestra situación particular. En el vídeo de hoy vamos a ver las características de cada una de ellas y qué consecuencias puede tener dependiendo de cómo sea nuestro nivel de ingresos y de cómo sea nuestro apetito de riesgo. Como ya sabéis, las hipotecas fijas son aquellas en las que se paga siempre la misma cuota a lo largo de todo el periodo del préstamo, mientras que las hipotecas variables son las que fluctúan en función del Euribor. Para que nos hagamos una idea sobre qué cantidades estamos manejando, os diré que en junio de 2019 el interés medio para las hipotecas fue de un 2,57% y en este mismo mes, en 2018, fue de un 2,65%. En esta misma fecha, a final del primer semestre de 2019, el importe medio de las hipotecas en España fue de 120.000 euros aproximadamente y el periodo de devolución de las hipotecas fue de media de 24 años. Antes de entrar en materia tengo que deciros algo muy importante. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya. En Monmia nuestra misión es hacer las finanzas más claras y más transparentes para todos los usuarios, explicar conceptos claves de economía y de finanzas personales que nos afectan en el día a día. Hipotecas fijas. Vamos a empezar hablando de las hipotecas fijas que este año han llegado a su máximo histórico con un 44,5% de cuota de mercado. Casi una de cada dos hipotecas que se firmaron este año en España son hipotecas de tipo fijo. Este dato es interesante porque hasta ahora, históricamente, las hipotecas fijas no eran una opción muy atractiva. Pero la situación ha ido cambiando en los últimos años y la gente ha empezado a tender a buscar unos productos más seguros. Las condiciones en las hipotecas fijas y variables, por lo tanto, se están empezando a equiparar un poco más y la decisión de elegir una u otra se está volviendo un poco más complicada. Vamos a ver entonces las principales ventajas de las hipotecas fijas. Número 1. Estabilidad. Con las hipotecas fijas vamos a saber lo que vamos a pagar mes tras mes, año tras año, y siempre vamos a tener la certeza de que nuestra hipoteca no va a subir en función del Euribor y que por mucho que cambie la situación económica, nosotros vamos a seguir en las mismas condiciones. Obviamente esto nos da cierta seguridad, cierta estabilidad y a priori parece más conveniente. Ahora bien, hay que tener en cuenta que si el banco nos está ofreciendo esta seguridad y esta certeza, teniendo que asumir ellos la incertidumbre de que el Euribor vaya a subir o bajar, tenemos que pensar que ellos nunca van a perder. Entonces, si nos están ofreciendo estas condiciones tan favorables, será porque seguramente las cuotas o los intereses que nos van a pedir a cambio son más altos que una hipoteca de interés variable. 2. Tendencia hacia unas condiciones más favorables. Aunque, como decíamos antes, hace unos años las hipotecas fijas no eran la opción más atractiva, lo cierto es que cada vez están empezando a ofrecerse tipos de interés más y más atractivos, alrededor, por ejemplo, de un 3% o de un 2%. Cuanto más corto sea el periodo de préstamo de nuestra hipoteca, mejores serán las condiciones que nos va a ofrecer nuestro banco dentro de las hipotecas fijas. ¿Por qué? Si lo pensamos es muy obvio, porque el banco no va a tener que asegurarnos esta hipoteca fija, esta cuota mensual siempre igual a lo largo de muchos años, sino que la certeza nos la va a tener que asegurar en un periodo de tiempo más corto. Desventajas de las hipotecas fijas. 1. Son más caras. Como decíamos antes, esta seguridad que nos ofrece o esta estabilidad que nos ofrecen las hipotecas fijas tiene una contraprestación para el banco, y es que tienen que ofrecernos unos precios más altos, básicamente para poder asumir el riesgo de que son ellos los que van a hacer frente a las fluctuaciones del Euribor. 2. Mayores comisiones. Cuando pensamos en las hipotecas no solamente tenemos que pensar en los intereses que vamos a pagar cada mes, sino también en el resto de gastos asociados a la apertura de esa hipoteca. Y en este caso concretamente estamos hablando de la comisión por cancelación o la penalización por cancelación y la comisión por apertura, que en el caso de las hipotecas fijas suele ser mayor que en las hipotecas variables. Hipotecas variables. ¿Cuáles son las ventajas de las hipotecas variables? 1. Que son más baratas. A diferencia de las hipotecas fijas, en este caso es el cliente quien se hace cargo de la incertidumbre respecto al Euribor.
Por lo tanto, el banco puede ofrecerte unas condiciones mejores. En este momento en concreto en el que nos encontramos, en el que el Euribor está muy bajo, de hecho está en números negativos, podría ser más interesante una hipoteca variable, pero siempre y cuando sea a corto plazo. Ahora mismo las condiciones son más favorables, claramente. No se prevé que el Euribor vaya a subir repentinamente, es posible, pero es improbable. Pero nunca vamos a saber lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, si tenemos una hipoteca con poquitos años, podría quizás ser más interesante una hipoteca tipo variable, pero tenemos que tener muy en cuenta que esta situación puede cambiar en cualquier momento y que pese a las predicciones que podamos tener o pese a los indicadores que nos puedan decir que esta situación no va a cambiar en el futuro, podría cambiar en cualquier momento y tendríamos que asumir el riesgo. 2. Las hipotecas variables son la opción si necesitamos una hipoteca a largo plazo. Ningún banco nos va a asegurar una hipoteca fija a un periodo de amortización muy largo, porque para ellos les genera una incertidumbre. Por lo tanto, en estos casos siempre se suele ofrecer una hipoteca de tipo variable, porque no podemos hacer previsiones sobre algo que va a ocurrir dentro de 30 años. Es muy difícil tener cierta idea de lo que va a pasar. Si necesitamos contratar una hipoteca durante un periodo de devolución largo, como pueden ser 30 o 40 años, tenemos que tener en cuenta que esta va a ser la opción que nos van a ofrecer y que además va a llevar asociados unos gastos o unos intereses más altos. 3. Menos comisiones. Para los bancos, las hipotecas de tipo variable, como ya hemos dicho antes, generan menos incertidumbre que las fijas, no tienen que asegurar al cliente la misma cuota siempre y por lo tanto tienen menos gastos y menos comisiones asociadas. Las comisiones de apertura, de cancelación suelen ser menores dependiendo del producto, por supuesto, de cada banco o de la oferta que tengan en cada momento, pero suele tener menos comisiones aparejadas. Visto esto, ¿cuáles son las desventajas de las hipotecas variables? 1. Mayor inestabilidad. Obviamente, si nuestras cuotas van a depender de las fluctuaciones del Euribor, sabemos cómo está ahora, puede que ahora mismo tenga unas condiciones muy favorables, pero no sabemos cómo va a estar dentro de unos años. Así que tenemos que tener todo este riesgo en cuenta a la hora de elegir un tipo u otro. En general, tenemos que decir que si contratamos una hipoteca de tipo variable, tenemos que estar siempre preparados para que las condiciones en el futuro vayan a cambiar y sean más desfavorables. Tenemos que estar preparados para que si nuestras cuotas aumentan, nuestros ingresos puedan hacer frente siempre a esas cuotas. 2. El primer año es más caro. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que las hipotecas de tipo variable no solamente se componen del índice del Euribor, sino que toman como base un interés fijo. Este interés fijo durante el primer año o durante los 2 primeros años suele ser un poco más alto que el resto del periodo. Esto independientemente del Euribor. Estamos solamente hablando de la parte fija de las hipotecas variables. A partir de este año o a partir de estos 2 primeros años, la base fija de nuestra hipoteca variable normalmente disminuye y solamente tendremos ya que fijarnos en el Euribor. Conclusión, ¿qué es mejor, una hipoteca de tipo fijo o variable? Como hemos dicho antes, la situación es personal y depende de cada caso particular. Si tenemos una hipoteca fija, tendremos la seguridad de que siempre vamos a estar pagando lo mismo, ocurra lo que ocurra en el futuro. Si elegimos una hipoteca variable, tenemos que estar preparados para que la situación, aunque ahora sea buena, cambie en el futuro y podamos afrontar esos gastos. Podríamos decir que la elección de un tipo de hipoteca u otro va muy asociado a nuestro nivel de ingresos y así tenemos la incertidumbre de que los vamos a tener o no, o si van a poder aumentar en el futuro o no. Si tenemos un empleo con un salario constante cada mes que no creemos que vaya a cambiar en el futuro, quizás lo más interesante sea una hipoteca de tipo fijo, ya que si aumenta igual no vamos a estar preparados para afrontar esa nueva situación económica. En cambio, si pensamos que nuestra situación económica puede mejorar en el futuro o tenemos la certeza de que va a mejorar en el futuro, quizás podamos asumir el riesgo de una hipoteca de tipo variable. Para terminar, solamente queremos recordar que además de los tipos de interés y de las cuotas de las que todo el mundo habla, ¿no?, a la hora de elegir una hipoteca de tipo fijo o variable, tenemos que tener muy en cuenta otras condiciones que nos pueden ofrecer los bancos, como por ejemplo la obligatoriedad de contratar otros productos como la nómina, el seguro de hogar, etcétera,
o las comisiones y gastos en los que podemos incurrir cuando contratamos una hipoteca u otra. La mejor opción es siempre comparar entre los distintos bancos, entre las distintas opciones que tenemos ahí, no ir directamente a lo que hemos escuchado que nos puede ir bien o no ir directamente a nuestro banco de siempre sin haber comparado un poco antes, porque puede que las condiciones que nos estén ofreciendo pues no sean las mejores. Y al ser un producto que vamos a estar pagando durante tantos años, tenemos que intentar tomar la mejor decisión posible. Si este vídeo os ha parecido útil, no dejéis de suscribiros a este canal porque vamos a seguir subiendo contenidos más a menudo sobre finanzas personales y consejillos y tips y cosas así. Y además podéis leernos en nuestro blog Monguía, os dejaré el enlace en la cajita de descripción y allí subimos contenidos nuevos todos los días, así que no os lo perdáis porque está muy pero que muy interesante. Por lo demás, eso ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!